Bueno, pues lo bueno llegó. El colofón, lo menos mal dicen por ahí. Hombre, ya nos conocéis que siempre vamos tarde nosotros. Que lo bueno se tiene que hacer esperar. ¿Se me oye bien? ¿Me estáis oyendo bien? ¿Sí? Bueno, pues venga. Después de la comida de hermandad que hemos tenido aquí en la entidad, donde hemos disfrutado un ratito agradable de comida, tenemos por allá a José Luis, que ha sido el socio de mayor edad al que se le ha hecho este año el homenaje, como socio de mayor edad. El año que viene, a ver quién toca, a ver quién es el más mayor. De momento, José Luis es el último. Y ahora vamos a ir con el Festival de Jotas Aragonesas. ¿Tenéis ganas de jotas? Sí, ¿verdad? Que hace días que no se hacen jotas. Entre una cosa y otra. Un centro maño sin jotas no puede ser. Pues venga, os dejo con el grupo Italguía Aragonesa, que ya los conocéis a todos. Son de aquí de nuestra casa, son los mejores. Y van a empezar con una jota de grupo, la de Si estoy lejos de mi tierra, ¿de acuerdo? Venga, ese fuerte aplauso. Empezamos bien, ¿verdad? Sí. Pues seguimos, vamos a seguir con jotas de estilo. En este caso nos va a subir un jotero que todos conocéis. Se llama Hilario Esquin, y nos va a hacer una jotilla de estilo. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Hilario, y a su jota de estilo.
contestó la perdigana. Cuando la perdiz cantó, contestó la perdigana. Adiós padre y adiós madre, me voy porque estoy criada, me voy porque estoy criada. Cuando la perdiz cantó, Bueno, pues dejamos las voces de hombre y pasamos a las voces de mujer. En este caso, Laura Ortega nos va a cantar también 2 jotillas de estilo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Laura Ortega y sus jotas de estilo.
Bueno, una cosa está clara. Es en directo, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta? Aquí no hay playback, es en directo. Menos mal que tenemos entre el público aquí apuntadoras. Y las tengo ahí como en el teatro, cantando la... Pues para que veáis que con todos los años que llevan cantando jotas, nos seguimos poniendo nerviosos delante de gente que conocemos. Pero bueno, el directo es lo que tiene. Se da uno la vuelta, habla con la rondalla, empieza de cero y lo borda. Y no pasa absolutamente nada. Espera que me dé a mí la tos, que os vais a cagar. Vamos con otra jota de estilo. Cambiamos de mujer otra vez a hombre. Un pedazo de hombre, además. Viene Rafael Franco con sus 2 jotillas de estilo. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Rafael. Entre un jilguero al pilar para cantarle a la Virgen. Entre un jilguero al pilar era el alma de un jotero que en vida no pudo entrar, que en vida no pudo entrar para cantarle a la Virgen. Se pone en pie Zaragoza al oír nuestro cantar. Se pone en pie Zaragoza porque el alma de la raza iba dentro de nuestra jota. Va dentro de nuestra jota y al oír nuestro cantar. Seguimos con un último canto antes del primer baile. Y este canto va a ser un dúo. O sea que no te vayas muy lejos, Rafael. No se me ha bajado, lo tengo todavía aquí.
va a ser un dúo que van a cantar Rafael Franco y Laura Ortega. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a esta pareja. Porque acá no. ¿Seguro? Porque acaricia tu cara, envidia le tengo al aire, porque acaricia tu cara y yo que tanto te quiero, tan solo puedo mirarla, tan solo puedo mirarla, envidia le tengo al aire. Bueno, pues como he dicho antes, acabamos un momentito con el canto y vamos a empezar con el baile. Vamos a saludar, porque no sé si sabéis que el centro hace un año y pico, como mucho un par de años, se ha modernizado tanto que tenemos Instagram, el Facebook y estamos retransmitiendo en directo. Entonces, para los que nos estáis viendo por ahí fuera, vamos a poner, por ejemplo, pues no sé, una tal, puede ser Lorena Millera, que a lo mejor nos esté viendo una tal Lorena Millera por ahí desde La Naja. Pues desde aquí, desde el Centro de la Conde de Sabadell, le damos un abrazo cariñoso, en este caso, a Lorena Millera y a todos los que nos estén viendo desde las redes sociales y desde este caso desde el canal de YouTube de Internet, que estamos retransmitiendo en directo. Esto ya no lo hace ni la primera, somos los mejores. Entonces el de Sorine. Pues desde aquí un saludo a todos ellos. Vamos a continuar entonces con el baile. En este caso vamos a tener una pareja de baile que son Óscar Clemente y Ana Pablo, que nos van a bailar la Jota de Andorra. Vamos a dar un fuerte aplauso a estos dos bailadores.
bien bailado. Yo metiendo abajo así. Bien bailado, ¿verdad? Tiene que estar bien bailado porque hay una personilla por ahí muy chiquitilla que no le quitaba ojo al profe. Digo, ¿se ha enamorado o tiene que ser la hija? Le digo al Óscar es el profe, ya lo conocéis. Digo, tu hija no te quitaba ojo de encima y bajaba por la escalera. ¡Ay! 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 Ya se cansan más bailando jotas que cuidando a la cría. Oh. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con unas rondaderas. A ver, las que estén por ahí, la gente que esté. Paquito, el chocolatero. Las mujeres que estén por ahí, que se acerquen un poco para acá, la Pili y la Eva, que se vengan para aquí, que no se van a enterar de nada. ¿Están ahí fregando platos o qué hacen? Ah, que estáis por ahí. Estáis muy lejos, joder. Bueno, pues todos, los de atrás y los de delante, estar pendientes de las joticas buenas que nos van a cantar Laura Ortega y la profe Laura Sarvisé. Fuerte aplauso para este dúo de rondaderas. Le digo, ¿con palo o sin palo? Y me dice, sin palo. El palo te lo voy a pegar yo cuando salga, me dice. Mejor me voy. Venga, tira para allá que te voy a dar. Bueno, a ver si nos animamos un poquito, que os vemos muy serias y muy serios, ¿eh? Estáis muy serias y muy serios. Les damos miedo. Os queremos dedicar para echarnos unas risas. Os queremos dedicar unas joticas graciosas que ahora os vamos a cantar. Y ahora os vamos a cantar para echarnos una risa. Vamos a ver. ¿Empiezo yo? Venga. Uy, qué serios, de verdad, ¿eh? Público maravilloso, empezamos con vosotros. Público maravilloso, tenéis que aplaudirnos mucho, si no os llamaremos osos. Si nos llamaremos osos, empezamos con vosotros. Ahora sí. Vais a ver ahora. Tomad nota las mujeres sobre todo, ¿eh? Búscalo limpio y delgado, el hombre para casarte. Búscalo limpio y delgado, que el tiempo se encargará de volverlo gordo y guarro. De volverlo gordo y guarro, el hombre para casarte. ¿Habéis tomado nota? Es que son minoría, ¿eh? Hay menos hombres aquí que mujeres, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. De lo que saben
aplauso para Lorena, que ya no quiere saber nada de nosotras. No fuimos de restaurante este año pa'l Pilar. No fuimos de restaurante, lo servíamos nosotros y vino ciento y la madre. Y vino ciento y la madre este año pa'l Pilar. Pero espera, veréis. Todo fue requete bien, la comida fue riquísima. Todo fue requete bien, las camareras muy guapas y los camareros también. Los camareros también, la comida fue riquísima. A ver, atentos, atentos. Le llaman la floristera a nuestra nueva alcaldesa. Le llaman la floristera, siempre con una sonrisa. Está nuestra amiga Eva. Está nuestra amiga Eva. Es nuestra nueva alcaldesa. Esta es para las mujeres, ¿eh? Escuchad. Celebramos nuestro día, el día 8 de marzo. Celebramos nuestro día con zumba y vales en línea, que siempre nos da alegría, que siempre nos da alegría. El día 8 de marzo. Que os esperamos a todas el año que viene, ¿eh? Arriba las mujeres, eso. Otra víctima. Le dedico mi jotica para que llore un poquito. Le dedico mi jotica. Sabes que te quiero mucho. Es mi amiga Pilarica. Capulla me dice, es mi amiga Pilarica, para que llore un poquito. Pilarica. A ver, esta sí le gusta a Hipólito. Se había tomado un chupito el cura Villafelice. Se había tomado un chupito a nuestro homenajeado. Le puso el nombre que él quiso.
¿Qué? ¿Os han gustado las rondaderas? Cualquiera le dice nada a estas. Aquí te cortan un traje rapidito. Que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero el final se lo he dado yo, que no le salía al final y digo, poner esto, hombre. Y sí. Luego me darán el palo. A la que baje las escaleras me dan el castañazo ahí. ¿Para qué dicen nada? Ahí está. Pues bueno, yo desde aquí también quiero dar un aplauso a las mujeres que tenemos aquí en el Centro Aragonés, como han dicho ellas, que lo valéis todo. Y también voy a decir una cosa, y a los hombres también. Y ya que tenéis las manos calenticas, y yo ya he visto que vosotros no sois un público soso, que sois un público de lo mejorcito que tenemos, quiero que le deis un fuerte aplauso a nuestra rondalla, empezando por Gema Pablo, por Ricardo Lacasa, Miguel Ferrandis, Paulita Alcoberro, Iván y José Ángel, que es nuestro profe de rondalla, aquí dando el callo. O sea que, si no hay rondalla, no tenemos jotas. O sea que, vamos a seguir con jotas de estilo. En este caso, voz femenina. Nos va a cantar sus dos jotillas de estilo Maite Simón. De nuevo aplaudimos. Fuerte aplauso. Va delante de su madre, olea. La niña cuando va a misa, ole, ole, carretero, que jaleo lleva el tren. Va delante de su madre, olea. Parece un ramico de albahaca, ole, ole, carretero, que jaleo lleva el tren. Que lo bambolea al aire, olea. Que lo bambolea al aire, ole, ole, carretero, que jaleo lleva el tren. La niña cuando va a misa, olea. No sufras por tu color. Carbonera, carbonera, carbonera. No sufras por tu color. Porque tu cara relumbra más que la luna
luna y el sol. Más que la luz, más que la luna y el sol. Carbonera, carbonera, carbonera. ¿Cómo lo ha hecho Maite? Pues sube siempre con un cangueli en el cuerpo que es demasiado para el cuerpo. Digo, si lo vas a abordar, lo ha hecho de 10. Bien por Maite. Seguimos, vamos a seguir ahora. Cambiamos a Maite, que siempre me dice que le baje el micrófono un poquito a otro, a Doiz, que seguramente se lo tiene que levantar para arriba. O sea que fuerte aplauso para José Doiz y sus dos jotillas de estilo. Con una jotica yo a la Virgen le canté. Cuando marchaba yo a la guerra con mi novia entre al Pilar. Y una jotica despacito yo a la Virgen le canté. Aquí te manda mis tesoros, virgencita, guárdamelo. Me voy al frente del Ebro y yo no sé si volveré. Al frente del Ebro y yo no sé si volveré. Cuando cantaba yo a la Virgen, la jotica le canté. No dejé nunca tu rama, palomica de la paz, y no dejé nunca tu rama, ni préstame una ramica, que he reñido con mi maña, que he reñido con mi maña, palomica de la paz.
A este hombre no hay que ponerle micro. Así se rompen luego, claro, si me los casca él. Joder. Bueno, pues vamos. No se me ha bajado. ¿Por qué no se me ha bajado? Porque vamos a hacer un dúo. José Doiz y Maite Simón nos van a hacer un dúo. Pues vamos a dar un fuerte aplauso a esta parejita y a su jótica de estilo. Al jurarme tu querer, me diste una crucecica. Al jurarme tu querer, la crucecica se ha roto. También me diste una crucecica. Pues micrófono para arriba otra vez. Vamos a seguir con otro dúo, esta vez de dos machotes. Rafael Franco y Hilario Iscuin, que van a subir ahora al escenario a cantarnos una jota a dúo. Vamos a darle un fuerte aplauso a esta pareja de hombres. Ya vienen. Temblar. El agua en el pie, arbolico te secaste, teniendo el agua en el pie, en el tronco la Bueno, pues dejamos los dúos y vamos con los solistas en este caso. Antes de aplaudir a la nueva
solista que viene, que ya sabréis quién es, porque me falta uno en la rondalla. Vale para todo esta muchacha. Genial. Quiero pedir un aplauso para todo el personal que está por allí detrás de la barra, que parece que hacen faena de escondidos y están allí, como puede ser Paco, como puede ser Eva, como puede ser Pili, que está fregando cacharros, los que no os imagináis. Hemos comido aquí 56 personas, pues multiplica 56 platos por 2, son 100 y pico platos, más copas, más vasos, a Eva, que está también por ahí, a las chavalas de Eva, Paula y Carla, que andaban por ahí sirviendo, Julián estaba por ahí dejándose también la vida, sirviendo los platos de la comida de esta mañana. A lo mejor me dejo alguno. Petra, la mujer del presi, y Sandra, la nieta, que la tenemos por aquí también, se han dejado la vida para servir la comida esta mediodía, la comida de hermandad. Entonces, para ellos, quiero pedir un fuerte aplauso porque hemos cambiado el tema de hacerlo en restaurante por la comodidad del socio, que vengan aquí, que sé. Yo sé que a todos vosotros os gusta más celebrar aquí los aniversarios, en este caso, o la comida de Hermandad del Pilar, y llevamos un par de celebraciones que lo estamos haciendo aquí en el centro y de momento nos da buen resultado. Pero eso a nosotros nos implica un esfuerzo triple y cuádruple, el tener que estar al pie del cañón para que vosotros podáis estar disfrutando de esa comida. Pues por eso quería pedir ese aplauso para toda esa gente que nos ayuda aquí al centro. O sea que ese aplauso es para vosotros. Y ahora sí, ya que tenéis las manos calenticas, vamos a seguir aplaudiendo y vamos a aplaudir a una muchacha que la conocemos desde bien chiquitita aquí en el centro. Y lo mismo te canta, te baila, te toca en la rondalla como estaba haciendo hasta ahora, que te canta con una voz que tiene angelical. Así que, jotica de estilo, Paula Alcoberro. Decía algo de un hombre que había visto, que lo veía bravo por el río Martí y tal y cual, y apuesto, digo, seré yo. Pero luego ha dicho lo de la mata de pelo y digo, no soy yo, no soy yo. Ya se me empieza a ver el cartoncete. Pues seguimos, vamos a seguir en este caso con otra jota de estilo que nos la va a cantar Laura. Os comento, ya sabéis que nosotros estamos aquí. El martes hacemos los ensayos de canto y ensayos de rondalla, y los viernes hacemos los ensayos de baile. Si queréis apuntaros a bailar, a cantar o a tocar, no tenéis más que hacerlo. Profesor de baile, se ha pegado una jota aquí antes, que ya lo habéis visto, que es Óscar, y se va a pegar otra a la salida. Laura nos va a cantar ahora, que es la profesora Laura Salvisé, y aquí tenemos a José Ángel, que es el profe de rondalla. O sea que aprender algo vais a aprenderlo seguro. Que luego no os dé vergüenza de salir, como a mí, que yo tengo mucha vergüenza y me cuesta coger un micro, ya lo sabéis. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra profe, a Laura Salvisé y su jotica de estilo.
esta chica qué gañito que tiene. Se va a desgañitar, oye. Es buena medicina la Jota, ¿eh? Es buena medicina. Lo digo porque yo estoy cagado de tos, que llevo 10 días con unas toses que me muero. Y llevo un ratico ahora que parece que se me ha quitado. Me voy a tener que llevar alguna a mi casa. Allá al pie de mi mujer le digo, Marta, échame un hueco que me van a cantar jotas, que parece que así no toso. Bueno, pues vamos, nos estamos acercando al final, pero bueno, vamos a acabar en principio con un dúo de canto antes que el baile y vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro profe Laura Salvisé y a Pablo Alcoberro. Venga ese fuerte aplauso a este dúo de chavalas, mañicas. Bueno, pues ahora sí va tocando ya la cosa a su fin. Vamos a ir con el baile. Vamos a darle un aplauso también a una chiqueta que tenemos por aquí y que no puede bailar porque se hizo un esguince hace unas semanillas y no puede bailar. O sea que vamos a darle un fuerte aplauso a Arantxa, que la tenemos por allá. Que ya bailó también con el centro hace unos días. Para el Pilar debutó y no sé si lo del esguince ha sido una excusilla para decir no, hoy no, pero no. Doy fe que tiene un esguince. Para la próxima te queremos aquí en el escenario, Arantxa. Pues ese aplauso era para ti. Y ahora sí, ahora vamos con la pareja de antes, con el profe de baile, Óscar Clemente, y con Ana Pablo, que nos van a hacer la jota del baile, la jota de agua, digo yo, el baile de la jota de aguas. Fuerte aplauso para esta pareja.
Bueno, están aquí a reventaicos de bailar. Dice, la una parece una rosa y la otra parece un clavel. Y yo soy un capullico que dice que esto ya llegó al final. Bueno, pues con mucha lástima de nuestro corazón ha llegado al final el festival del 39 aniversario del Centro Aragonés. Desde el Grupo Hidalguía Aragonesa esperamos que lo hayan pasado bien, que os hayáis divertido. Ese es nuestro deseo, que la jota que ellos llevan en el corazón y en el alma, que os la hayan trasladado a vosotros y que vosotros hayáis disfrutado con ella. Vamos a despedirnos, como siempre, con una jota que se cantaba en el campo, la jota de los labradores, que yo supongo que, seguramente que todos la sabéis, y el que no la sepa, que empiece a aprenderla. Otra cosa voy a decir a mi grupo fabuloso que tengo aquí. No os quitéis los cachirulos, que vamos a hacer luego una foto de grupo en condiciones, que está todo el mundo casi aquí, para ponerla luego en el talonario de Navidad. Que tengamos una foto en condiciones del grupo. Y un aplauso para nuestro presentador, que está siempre dando el callo. ¿Y ese quién es? ¡Ah, soy yo! Para ellos, el aplauso para ellos. Pues venga, jota de los labradores y al ataque. Aprovechar también, ya que ya lo digo, ya que está por ahí el canal de YouTube rodando y en directo y tal, este año Sabadell es capital de la cultura catalana. Eso no significa que solo se vayan a bailar sardanas y vayan a ver castellers. Habrán jotas, habrán sevillanas, habrá muñeiras, habrá teatro, habrá circo, hay flamenco, hay un montón de actuaciones, más de 1000 y pico actuaciones que se van a hacer durante toda la ciudad. O sea que si os agrada el arte, os agrada la cultura, es el momento de aprovechar el momento de Sabadell, capital de la cultura catalana. O sea que Sabadell, para adelante. Y ahora sí vamos con el final, con los labradores. Venga con ellos.
Pues nada, eso ha sido todo desde el grupo de Hidalguía. Les decimos hasta luego. Esperamos que hayan disfrutado de este 39 aniversario del Centro Aragonés. Suegro, prepara la cámara, haznos una foto a todos, que salgamos en condiciones. Y nos vemos para San Jorge, si no recuerdo mal, 23 de abril es el patrón de Aragón, San Jordi. San Jordi, aquí en Cataluña, San Jorge, patrón de Aragón. Así que el día 23 nos veremos por aquí, alguna cosa nos inventaremos. Les daremos, si no la rosa, el capullín. La rosa. A ver, venga, contento de que les haya agradado.